de los incendios que habitualmente asediaban a los mercados. También cumplía la función de separar el mundo de la vida ordinaria de Roma, un mundo lleno de luchas y violencia, del mundo del emperador, un ambiente mucho más solemne y, cómo no, ceremonial. Trajano hizo que Roma se convirtiese en el lugar más sofisticado de la tierra. La ciudad contaba con todo tipo de adelantos tecnológicos y entre estos, uno de los más grandes eran los acueductos. Los acueductos supusieron todo un paso adelante en la ingeniería romana y se encargaban de transportar agua de manantial directamente a los hogares de más de 1 millón de ciudadanos. Estos bellos arcos que cruzan el paisaje, junto a una serie de túneles que se extendían por debajo del suelo, transportaban la increíble cantidad de 850 millones de litros de agua cada día hasta la ciudad. Este increíble sistema de distribución de agua fue vital para el desarrollo de Roma y ha servido como un ejemplo a seguir para todas las ciudades modernas. Roma, igual que ahora, era una ciudad insoportablemente calurosa y por eso una de las mayores preocupaciones de los emperadores y sus jefes de construcción era el suministro y disponibilidad de agua fresca. Por eso había fuentes en prácticamente todas las esquinas, igual que ahora, y también habría agua en los patios de las casas más adineradas. Algunos científicos romanos, como Vitruvio, habían realizado investigaciones exhaustivas sobre las características del agua. La hacían hervir para analizar los residuos que dejaba tras de sí. Estudiaban los efectos contaminantes de varios tipos de superficie y las plantas que se sentían atraídas por el agua. Más adelante, bajo el mandato de Trajano, se creó un ministerio del agua a cuyo frente estaba Frontino, un célebre ingeniero. Frontino era un hombre extraordinariamente meticuloso. Trajano le nombró ingeniero jefe de aguas. Escribió un libro sobre su trabajo que aún conservamos hoy en día, y en él describe ciertos detalles sobre el funcionamiento de los acueductos. Los romanos ya eran conscientes de que la mejor agua no provenía del Tíber, sino de los manantiales naturales que había en las afueras de Roma. El agua, siempre que proviniese de un lugar suficientemente alto, podía ser canalizada hasta la ciudad a través del sistema de acueductos. La experiencia de los ingenieros romanos les permitía salvar todo tipo de obstáculos, y con el tiempo construirían una red de túneles y acueductos de 400 kilómetros de longitud. Pero antes de que comenzaran las obras había que determinar el nivel de inclinación. Una vez establecido este ángulo, serviría para marcar la inclinación del acueducto a través de colinas y valles hasta llegar a Roma. El agua pasaba a través de varios tanques de purificación antes de entrar dentro del acueducto. En ciertos lugares se restringía el flujo del agua para que las impurezas se depositaran en el fondo. Los acueductos, en su ruta desde las colinas de Roma hasta la ciudad en sí, a veces se veían obligados a pasar por debajo de poblaciones o colinas, y para lograr esto se excavaban túneles especiales. Se excavaban a mano y estaban muy bien construidos, tan bien construidos que, de hecho, son la única construcción pública romana que aún se utiliza hoy en día. Para hacer los túneles, los ingenieros utilizaron la técnica romana de excavar varias fosas verticales por encima del túnel a intervalos de 35 metros. Las fosas permitían insertar plomadas para asegurar la inclinación correcta del túnel. El problema era que cuando el acueducto salía por el otro lado, la tierra a menudo descendía vertiginosamente hacia la ciudad, y para mantener la angulación del flujo, el canal tenía que elevarse mediante la utilización de muros de ladrillo o piedra. Si el terreno se hacía cada vez más bajo, la pared se elevaba proporcionalmente. Pero cuando el muro sobrepasaba los 2 metros de altura, el precio del mismo ascendía hasta niveles prohibitivos. Para solucionar este problema, los romanos recurrieron a una de sus mayores innovaciones arquitectónicas, el arco. Estamos bajo el típico arco romano semicircular construido con bloques tallados. El tramo tendrá unos 6 metros de longitud y habrá en total unas 27 piedras formando el arco. Los ingenieros romanos utilizaban andamios de madera como ayuda para construir los arcos. Cuando los bloques de piedra estaban en su lugar, se les aplicaban guijarros y cemento para elevar la estructura hacia arriba. En cuanto ya tenían puesto el último bloque, se deshacían del andamio y dejaban que el arco se mantuviera por sí solo. Todo el peso se distribuía hacia el suelo a través de los laterales. Y una vez hecho esto,
Ya seguían con el resto del acueducto. Gracias a los arcos, los acueductos podían cruzar valles. Pero como los arcos no eran totalmente fiables, los ingenieros romanos idearon varias técnicas para aumentar la estabilidad de los mismos. Las bases de los acueductos que cruzaban por encima de un río estaban especialmente perfiladas para defleccionar el flujo de la corriente. Pero cuando los arcos se volvían demasiado altos, había que tomar precauciones especiales para que no se desestabilizaran, y la solución de los romanos fue sorprendentemente simple: limitar su altura a tan solo 25 metros. Pero a veces los acueductos tenían que sobrepasar esta altura para mantener el ángulo correcto de inclinación, y en estos casos se construía un segundo nivel de arcos por encima del primero. Existen acueductos con hasta 3 filas de arcos y 60 metros de altura. El cemento sería de capital importancia en la construcción de los acueductos, ya que los ingenieros romanos descubrieron que servía para impermeabilizar la parte inferior de los canales. Se trataba de un cemento especial fabricado con posmala, un tipo de ceniza volcánica que, al ser mezclada con piedra caliza, se convertía en un mortero especial capaz de solidificar bajo el agua. Este es el canal del acueducto que traía el agua a la antigua Roma. Era muy ancho y creemos que transportaba hasta 150 millones de litros de agua hasta la ciudad. Estaba totalmente impermeabilizado gracias a su revestimiento de piedra caliza y arcilla. Pero ¿por qué tanta complicación cuando se podría haber hecho lo mismo con un sistema de tuberías? Es cierto, los romanos podrían haber utilizado tuberías, pero claro, esto hubiese traído sus propios problemas, especialmente a lo que a la presión de las tuberías se refiere. Por eso prefirieron tener el agua aquí arriba, en un acueducto o en un canal en vez de tuberías, ya que así podrían distribuirlas fácil y rápidamente con un método de construcción. Todo esto iba cubierto para que el agua no se evaporara con el calor ni se ensuciara por el camino. Los romanos creían que sería demasiado difícil detectar y arreglar fugas si el sistema de tuberías estuviera por debajo de la tierra. Solo utilizaban tuberías de terracota, ya que los ingenieros romanos sabían que el plomo, además de demasiado caro, podía ser venenoso. También sabían que las tuberías creaban depósitos que, una vez acumulados, podrían crear puntos de presión. La mayor ventaja con la que contaba el acueducto es que era muy fácil de inspeccionar y de mantener. Los acueductos podían cruzar planicies fácilmente, pero los valles más profundos y las quebradas planteaban un grave problema. Para poder atravesarlas, los ingenieros romanos construían una cisterna en cada lado. Después, cuando vertían el agua por una tubería, el propio peso de esta la empujaba hasta el otro lado. Era una forma muy ingeniosa de burlar la gravedad. Esto sería la tubería que iba desde el acueducto hasta el valle y después hacia arriba hasta un tanque que había en el otro extremo. A través de este, el agua volvía al acueducto. El agua, al llegar a Roma, llenaba 3 embalses. El primero distribuía agua al sector público. El segundo la llevaba hasta los baños, mientras que el tercero contenía agua destinada a hogares privados que pagaban una tasa especial para disfrutar este servicio. Los fondos obtenidos del sector privado ayudaban a mantener el sistema público, que era el prioritario. El pueblo siempre tenía abundancia, porque como todo emperador sabía, tener al pueblo feliz era esencial. Sus vidas dependían de ello. Trajano le había regalado a Roma su primer estadio permanente, un foro, un centro comercial y un suministro de agua regulado. 100 años más tarde, Roma estaba bajo el control del emperador Caracalla, quien le entregaría a los romanos el edificio público más ambicioso de su época. Se trataba, de hecho, de todo un palacio para el pueblo. Era el balneario más lujoso y sofisticado construido hasta entonces y estaba abierto a todo el mundo. ¿Qué motivos tenía el malévolo Caracalla para ser tan generoso? Estaban muy preocupados por su reputación eterna, y todos querían construir algo que el pueblo recordara, como los baños de Caracalla. Pero tras la belleza superficial de las termas de Caracalla, yacía una realidad escabrosa. El nombre completo de Caracalla era Emperador Marco Aurelio Severo Antonio Pío Félix Augusto, pero conocido popularmente como Caracalla. Caracalla, igual que Calígula y Nerón, fue uno de los regentes más crueles que vio el Imperio Romano. Caracalla fue de los peores tiranos que tuvo que aguantar el Imperio Romano.
Se cuenta que asesinó a su propio hermano delante de su madre. Después hizo que borraran su nombre, el nombre de su hermano, de todos los monumentos que había en Roma, además de la imagen de su esposa y su padrastro. Y su reputación iba mucho más allá de las fronteras de Roma. En Alejandría, por ejemplo, provocó un auténtico baño de sangre solamente porque alguien le había criticado en público. Caracalla era tan sumamente detestado que decidió construir un monumento público para redimir su patética imagen. Pero ¿qué le condujo a edificar un balneario gigante? Caracalla fue un emperador terrible, un auténtico psicópata, no cabe duda, que curiosamente decidió construir unos baños públicos para limpiar su nombre. ¿A qué vino todo esto? Una interpretación posible es que estaba tan obsesionado con su reputación que quería limpiar y purificar sus manos manchadas de sangre. Puede que se tratara de una manera de expresar su culpabilidad. Roma ya contaba con casi 1000 baños públicos, pero los de Caracalla eclipsaron a todos. Cubrían un espacio total de más de 11.000 metros cuadrados. La sala principal era más grande que la Basílica de San Pedro. El agua se obtenía directamente desde el depósito de Aqua Marcia. La crueldad de Caracalla no tenía límites. Obligó a sus trabajadores a trabajar día y noche independientemente de las condiciones temporales. Las obras comenzaron en el año 212 después de Cristo y se completaron en tiempo récord. Caracalla empleó los servicios de 16.000 obreros. Más de 100.000 andamios permitieron que 4.500 albañiles y 1.800 decoradores cumplieran su trabajo. Caracalla quería acabar los baños lo más rápido posible y presionó muchísimo a sus arquitectos ingenieros, por lo que estos estuvieron acabados en tan solo 4 años. Pero los contables de Caracalla estaban preocupados. El coste creciente de la construcción de las termas empezó a superar a los demás gastos imperiales. El presupuesto anual del ejército, el subsidio de paro, los sueldos de los cargos públicos y los regalos imperiales y subsidios extranjeros. Durante el reinado de Caracalla no hubo nuevas conquistas y por tanto no se generó ningún dinero. Estamos hablando de un periodo de altas tasas de desempleo, inflación y una economía lamentable. Pero Caracalla era incapaz de dejar de gastar dinero. Nada era demasiado caro para él. Utilizaron millones y millones de ladrillos y cientos de columnas. Utilizaban unas especies de ruedas de hámsters gigantes con gente dentro. Y bueno, cuando ni siquiera se habían construido la mitad de los baños, ya era evidente que estábamos ante una nueva maravilla arquitectónica. Los bañistas podían nadar en las piscinas olímpicas, descansar en las enormes saunas, relajarse en piscinas calientes de 60 metros de longitud y refrescarse en pozas frías. También había gimnasios y salas de entrenamiento, además de bibliotecas, lugares de reunión y jardines. Al entrar a los baños de Caracalla, lo que más sorprendía era la impresionante calidad de la luz, ya que ésta se reflejaba en las superficies del mármol importado y de los mosaicos que cubrían las paredes y otras partes del edificio. En contraste, por debajo de toda esta luminosidad, se escondía un submundo de oscuridad en el sistema de túneles que se empleaban para calentar el agua de los baños. Una cisterna enorme suministraba los baños con más de 8 millones de litros de agua. El agua pasaba por un sistema de tuberías localizado bajo el edificio principal, y desde allí iba a parar directamente a los baños fríos o a los calentadores de agua. También había tuberías dedicadas exclusivamente a deshacerse de toda el agua sobrante. Y en unos pasillos enormes se almacenaban 2.000 toneladas de madera. Había 50 chimeneas para poder calentar las distintas salas de la terma. Este efectivo sistema de calefacción era conocido por el nombre de hipocausto. Había tuberías de terracota por dentro de las paredes para aislarlas y canalizar el aire caliente. Este submundo era un lugar terriblemente caliente, opresivo y cruel, mientras que por encima la gente despreocupada disfrutaba del lujo y la limpieza de los baños.